ocasión anterior, hermanos, vimos el testimonio de Dios para autenticar y dar certeza a las palabras de esta profecía que hemos estado estudiando. Palabras que son calificadas como fieles y verdaderas. Y Cristo mismo, hermanos, ha empeñado sus títulos para dar fortísima certeza a la procedencia divina de esta revelación y para dar veracidad a esta profecía en los versículos 13 y 16. Y ahora pues, luego de todas estas fortísimas consolidaciones, el ángel enseguida, guiado por el Señor, nos da 3 instrucciones muy importantes para el trato o el manejo que se le debe de dar a esta profecía. Así que veamos pues, hermanos, en qué consisten estas 3 instrucciones u ordenanzas que se dieron para el manejo de esta profecía. Y vayamos al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo número 22, libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 22, y vamos a leer en esta ocasión el versículo 10, luego nos saltamos al versículo 18 y leemos también el 19. Dice entonces, versículo número 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hasta ahí. Como les había comentado, hermanos, este último capítulo nos da exhortaciones, advertencias y admoniciones en 3 secciones. Estas 3 secciones se reconocen más fácilmente con las advertencias que el Señor hace cuando dice, he aquí, yo vengo pronto, que veíamos la ocasión anterior, es dicha 3 veces. Y noten entonces también que luego de la autenticación también se da 3 veces, pues vimos que dice la Escritura, el versículo 6, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Veíamos que ahí está una autenticación. En el versículo 13 está otra, miren, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y así también el versículo 16 que dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Con qué propósito nuestro Señor Jesucristo mismo expresa estas palabras? Hermanos, no es otro que el de dar testimonio y avalar, como habíamos visto, las palabras de esta profecía. Se está dando certeza, veíamos, se está dando firmeza a que todo lo que aquí fue dicho es palabra de Dios, veíamos, y no es el sueño o la imaginación del apóstol Juan, sino palabra fiel, palabra de Dios en
en el mismo valor que los evangelios mismos. ¿Se acuerdan? Pero como les decía, ahora nos da 3 instrucciones sobre cómo entonces se debe manejar esta palabra fiel y verdadera. Y vamos a meditar en estas 3 ordenanzas en el orden en el que se nos presentan. Y primero vamos a ver la orden de no sellarlas, que está en el versículo 10. Luego vamos a ver la orden de no añadirles en el versículo 18. Y por último, la orden de no quitarles en el versículo 19. Les decía pues que entonces, una vez que se ha dado solidez a las palabras de esta profecía, enseguida ahora se dice, por tanto, ya que se ha dicho que estas son palabras de Dios, que esta es palabra fiel, que Cristo mismo está dando testimonio y Dios mismo está dando testimonio de que son palabras fieles y verdaderas. Por lo tanto, entonces ahora nos dice el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Son tan importantes estas palabras que no debes sellarlas, está diciendo el apóstol. El término sellar aquí, hermanos, se refiere a sellar un rollo con un sello de cera para que no sea abierto. ¿Se acuerdan cuando vimos esta clase de sellos? Vimos que en la antigüedad no existían los libros como los conocemos ahora, se enrollaban en pergaminos y para que no fueran abiertos por nadie que no tuviera la autoridad de leerlos, se sellaban con un sello de cera, ¿se acuerdan? Esa cera se derretía y luego se ponía el sello. Este es el sentido en el que se dice de estas palabras. Juan está transcribiendo las cosas que está viendo y oyendo. Recuerden que también en el principio se le dice, escribe estas cosas. ¿Se acuerdan? Y de hecho hay una parte que se le dice que no las escriba. Acuérdense de los 7 truenos. Pero él está pues escribiendo todo esto en un rollo, no como los libros que tenemos hoy en día, y se le dice, ya que has escrito todo eso en ese rollo y lo has tal vez enrollado, no lo selles, es decir, no le pongas un sello de modo que nadie pueda abrirlo, sino lo contrario. Incluso, hermanos, esta expresión de que no selle las palabras de esta profecía también es la figura misma que nos está señalando directamente al rollo que el Cordero tomó de la mano derecha del que está sentado en el trono. Ahí en Apocalipsis capítulo 5, ¿se acuerdan? Dice la Escritura que el que estaba sentado en el trono tenía un rollo en su mano derecha y el Cordero como inmolado se acerca y toma ese rollo. De hecho, hermanos, es esta misma idea y es esta misma figura la que se nos está señalando aquí directamente. Ese rollo que está allí, ese rollo que vimos que el Cordero toma de la mano derecha del que está sentado en el trono, veíamos que es la voluntad de Dios. Ese rollo contiene todo el plan de Dios, veíamos, para toda la era neotestamentaria. Y veíamos que entonces el único que tiene autoridad para abrir eso es el Cordero, porque acuérdense que Juan lloraba mucho porque no había sido hallado ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar nadie que pudiera abrir ese rollo y ni siquiera mirarlo. Entonces se acerca el Cordero y toma el rollo y comienza a abrir uno por uno los sellos de ese rollo, ¿se acuerdan? Y cada uno de esos sellos fueron revelando muchas cosas del plan de Dios a todo lo largo de esta era neotestamentaria. Y veíamos que en cierto sentido ese rollo que tomó el Cordero de la mano derecha del que está sentado en el trono es este mismo libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan?
Ese rollo representa este libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, pues efectivamente las cosas que iba abriendo el Cordero quedaron aquí escritas para nuestra enseñanza. De manera pues que en efecto las palabras de esta profecía son ese rollo que tomó el Cordero de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y son esas palabras las que el Cordero mismo fue abriendo una a una conforme los sellos se iban abriendo. De manera entonces que la ordenanza que aquí se está dando es precisamente no sellar el libro. Ese libro que quedó, pues, como les digo, representado por el rollo que tomó el Cordero. La ordenanza es: no selles el libro que acaba de ser abierto. ¿Me están siguiendo? Ese rollo que acaba de ser desellado, no lo vuelvas a sellar, es la instrucción. Pero, ¿qué está tratando de decirnos cuando nos dice que no se selle el libro? Bueno, no sellar las palabras de esta profecía significa entonces no esconderlas. No sellar las palabras de esta profecía significa entonces no guardárselas para sí. El apóstol Juan las escuchó y las escribió, pero la instrucción es: no te las quedes tú, no las guardes para ti, sino que deben ser expuestas. No sellar entonces las palabras de esta profecía significa no callarlas. Está entonces diciendo el Señor: ya que ha sido revelado todo esto, entonces no lo calles. Y por contraste, sellar las palabras de esta profecía significa entonces no hablarlas. Sellarlas significa no exponerlas al pueblo de Dios que lo necesita. Sellar, ponerle sello a las palabras de esta profecía significa entonces que no se prediquen al pueblo de Dios aún desde el púlpito. Miren entonces la instrucción. Dicha en una manera negativa, se nos está diciendo: no se les ocurra callarlas, no se les ocurra esconderlas, no se les ocurra no exponerlas o no predicarlas en beneficio del pueblo de Dios. Y noten que aquí ya se nos está manifestando un enfoque particular de estas admoniciones. Es decir, ¿a quién está el Señor dando estas advertencias, estas admoniciones? Bueno, principalmente a los ministros del Evangelio, a los maestros de la palabra de Dios. Sí, a todos nosotros, porque todos nosotros ya las hemos oído y no debemos callarlas la próxima vez que nosotros nos encontremos con una persona que está batallando en su entendimiento al mirar las cosas que están aconteciendo en la tierra. Nosotros no debemos callar las palabras de esta profecía, no debemos sellarlas en nuestra boca y dejarle ahí en sus ideas. No, nosotros tenemos que decirle: no, mira, es que tú lo estás viendo mal. Lo que está pasando aquí es lo que Dios anunció allí en el libro del Apocalipsis. Esto que ves que está aconteciendo no son cosas al azar, es el plan de Dios, es el rollo que está siendo abierto y está siendo revelado del plan y del propósito de Dios para esta era neotestamentaria. ¿Me explico? Todos nosotros entonces somos llamados a no callar las palabras de esta profecía en la medida que
hablamos con otras personas, con otros aún creyentes, o nos encontramos con aquellos que no comprenden lo que el Señor ahora nos ha revelado a nosotros. Sin embargo, esta admonición, hermanos, va principalmente a los ministros y predicadores del Evangelio, pues son, hermanos, como vimos en la cadena de mando o la cadena de autoridad o la cadena en la que son dadas estas palabras, son entonces los que están puestos para exponer estas verdades al pueblo de Dios. Y vamos a ver que el resto de las admoniciones también son precisamente, principalmente para los maestros y ministros del Evangelio. Sellar las palabras de esta profecía es entonces, hermanos, una total contrariedad con el nombre y el propósito de este libro. En castellano, en la traducción que hizo Casiodoro de Reina, le puso a este libro Apocalipsis. Y bueno, de allí muchas de las palabras que hoy se manejan actualmente. Sin embargo, hermanos, en muchos idiomas o en la mayoría del resto de los idiomas de los reformadores, este libro se tradujo como dice su nombre, revelación. Este libro se llama Revelación en ese sentido. Solo el castellano no lo tradujo y por eso terminó para nosotros de esa manera. Esa es otra de las razones por las que también hemos querido irnos acostumbrando a llamarle el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, porque noten que cuando le llamamos Apocalipsis como que se pone un velo por encima y decimos Apocalipsis, quién sabe de qué está hablando. Pero cuando decimos el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿se dan cuenta que ya está revelando algo? La sola palabra revelación ya está revelando algo. Si este libro entonces se llama Revelación, sellarlo es una total contrariedad, hermanos, a su nombre y a su propósito. Pues el libro comienza diciendo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para dar a conocer a todos sus santos. Y si las sellamos, entonces estamos en contra del propósito principal de este libro, que es dar a conocer estas palabras. Este libro, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ya fue revelado precisamente con el propósito de darlo a conocer, hermanos. Y sellarlo es completamente opuesto a su propósito. Ha sido nuestro mismo Señor Jesucristo quien nos lo ha revelado, quien ha roto cada uno de los sellos para que fuera dado a conocer el contenido de esta profecía. ¿Cómo entonces podríamos atrevernos a cerrarlo nosotros? ¿Me están siguiendo? Si Cristo el Salvador lo abrió, ¿cómo podremos atrevernos a cerrarlo nosotros? Si Cristo el Señor ha sido quien lo abrió, ni el apóstol ni ningún hombre tienen autoridad para velarlo nuevamente. El telón ya fue levantado y nadie, ni hombre ni ángel, puede ni debe volverlo a cerrar, a menos que estén dispuestos a enfrentarse a las consecuencias. La revelación, pues, no se abrió para que nosotros la cerráramos. La revelación no se dio para que nosotros no la predicáramos y no la expusiéramos. Las palabras de esta profecía son
como decíamos, en efecto, el rollo que tomó el Cordero de la mano derecha del que está sentado en el trono y que él mismo fue abriendo, y volver a cerrarlo, hermanos, no solo es de meritar lo que Cristo ya ha revelado, sino aún más es infatuación y es actuar en oposición a Cristo. ¿Me están siguiendo? No revelar estas cosas, no exponerlas, no predicarlas, hermanos, no solo es demeritar la obra de Cristo. Cristo hizo toda la labor para revelar estas cosas, para abrirlas, y nosotros decimos, no es importante. Y guardar ese libro para después esconder ese libro por allá porque es algo que no tiene nada que decirnos a nosotros, es demeritar, hermanos, lo que Cristo ha hecho y ha revelado, y es también actuar en oposición a Cristo. Él lo abre y nosotros lo cerramos. ¿Me explico? Todo predicador, maestro o ministro del Evangelio debe saber que no solo es un considerable daño el que se causa al pueblo del Señor al sellar las palabras de este libro y no enseñarlas, sino que también está en contra de la voluntad de Dios. Está en contra de la voluntad misma de Dios si no se predican y no se exponen. Eso es algo, hermanos, para ponernos a temblar, porque no solo se está causando un daño, sino que aún se está en contra de la voluntad de Dios. Preocuparnos por todos los libros del Nuevo Testamento y cuando se llegue a Apocalipsis, saltarlo y regresarse hasta el Génesis, hermanos, es estar aún en contra de la voluntad de Dios. Es despreciar la revelación que Cristo ha dado. En la cadena de autoridad vimos que esta revelación es dada por Dios, luego por Cristo, luego dada al ángel, el ángel al apóstol, el apóstol a nosotros. ¿Acaso no representaría, hermanos, una perversidad no dar a conocer al pueblo de Dios los consoladores anuncios de su rey? Sería de hecho una perversidad, hermanos. Imaginen que el rey ha decretado y ha declarado libertad y muchas libertades y ha enviado entonces esta revelación a todos los rincones de su reino. Pero cuando lo recibe el que lo tiene que leer, dice, no, esto no es muy importante, y nunca, después de que lo abre, lo vuelve a cerrar y nunca lo expone. ¿No es eso, hermanos, perversidad? De manera que la primera orden que se da con respecto a este libro es la misma que se le da al apóstol Pablo cuando estaba en Corinto. Y se le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Esta es la misma instrucción. No temas, sino habla y no calles. Eso es lo que debe de hacerse con este libro. No temer a él, sino hablar de él y no callar. El temor no nos debe amedrentar. El temor no debe cerrar nuestras bocas. No debemos dejar de hablar y sellar las palabras de esta profecía,
pues esta es la primera ordenanza. Vayamos a la segunda ordenanza, hermanos, en el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hasta ahí. La segunda ordenanza, hermanos, que se nos da aquí es no añadir ninguna cosa que no esté expresada o implicada en las palabras de esta profecía. La segunda ordenanza que se nos da es no añadir ninguna cosa que no esté expresada ni implicada en las palabras de esta profecía. ¿Y por qué decimos implicada, hermanos? Porque, hermanos, no olviden que en el estilo literario, si le podemos llamar así, de la Biblia, las implicaciones de los mandamientos, principios y ejemplos de la Escritura constituyen una mayoría avasalladora en el cuerpo de doctrinas de la Escritura. De manera que no implicar dejará cerradas muchas puertas de sabiduría celestial, dejándonos en un buen grado de tinieblas. Pero implicarlas o aprender, hermanos, a tomar las implicaciones de estas palabras nos dará mucha luz en todas las cosas. Muchas veces tendemos, hermanos, a ser bastante literalistas, como el evangelicalismo de nuestro tiempo, como aquellas personas que esperan que la Biblia diga literalmente todas las cosas que deben o no deben hacer específicamente. Y esperan que haya un versículo que diga no compres piratería, no fumes marihuana, no fumes cocaína o no tomes ninguna otra droga, esta y esta otra. Muchas personas esperan que los mandamientos de Dios sean así de específicos, pero la Escritura no tiene, hermanos, el objetivo de ser así de específica. La palabra del Señor, hermanos, tiene, decíamos, algo que podemos llamar un estilo literario en donde las ordenanzas son dadas de manera resumida y de ahí se implican muchas cosas. El mandamiento de no robarás no solo incluye sustraer de alguna casa o de algún banco algo que no es nuestro, sino incluye muchas otras formas de robar. Ahí es donde empezamos a implicar. Y si se dan cuenta, entonces las implicaciones de los mandamientos, de las afirmaciones de Dios, entonces nos traen todas las enseñanzas y principios y doctrinas que están contenidas en la Escritura. Todo esto, hermanos, para hacer la aclaración de que no es que al implicar lo que la Escritura está diciendo, se esté añadiendo a lo que dice la Escritura. No es algo que está allí ya contenido. Lo único que se hace es desmenuzarlo para que se pueda comprender más fácilmente. Pero añadir a la palabra escrita, hermanos, es algo relativamente común en nuestros días. No es algo raro, es más común de lo que podemos recordar. Desde la frase ayúdate que yo te ayudaré, hasta la famosa oración del pecador, pasando por aseveraciones erradas como que si ayunas Dios hará lo que le pides.
o ese falso evangelio de la prosperidad, los que añaden doctrinas de hombres a la Escritura, todo esto, hermanos, es lo que está triunfando en lo que se hace llamar cristianismo en nuestro tiempo. Y se han agregado muchas doctrinas, frases, ideas que no están escritas en la Escritura ni de manera directa, ni se pueden implicar tampoco de los mandamientos de Dios. Esas enseñanzas en donde se le dice a las personas que los ayunos harán mover a Dios de su voluntad y de su propósito. O cuando se les enseña ese falso evangelio de la prosperidad, eso, hermanos, es añadir a la Escritura lo que la Escritura no enseña. Pero, hermanos, todos los que añaden estas doctrinas de hombres a la Escritura, lo que están haciendo es solamente manifestar su incredulidad, es decir, su falta de salvación. Pues ya dice el versículo que Dios traerá sobre ellos las plagas que están escritas en este libro. Cuando leemos la sentencia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, a estas alturas, hermanos, ya sabemos que no se trata de plagas literales como las de Egipto, ¿verdad? Yo pienso que nadie le vino estas cosas a la mente y que ya hemos aprendido a tomar las palabras de esta profecía con serenidad y entendiendo que son símbolos. Y cuando vemos que Dios traerá todas las plagas que están escritas en este libro, sabemos o entendemos ahora que se trata de aquellas que fueron siendo manifestadas a medida que tanto los sellos como las copas se iban manifestando contra los impíos. ¿Se acuerdan? Una y otra vez se nos iba manifestando cómo el Señor venía haciendo justicia a los impíos a través de ir abriendo tanto los sellos como derramando las copas. De manera entonces que la interpretación aquí se hace clara. Es decir, si estos van a recibir las plagas descritas en este libro, no significa que les va a caer la maldición de Tutankamón. No, significa más bien, o está diciendo que son incrédulos. ¿Me explico? Porque recuerden ustedes, hermanos, que las copas de la ira de Dios, ¿sobre quién son derramadas? ¿Sobre los creyentes o sobre los incrédulos? Sobre los incrédulos y perversos que están obstinados en oposición a Dios. Todas estas plagas, hermanos, son enviadas a ellos y para ellos. Y ya se nos dice en la Escritura, en estas palabras de esta profecía, que los creyentes entonces no son afectados por estas plagas. De manera que dice el texto, si el texto dice que el que añada a las palabras de esta profecía, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, no es que va a haber más plagas sobre él, no, sino que lo que está haciendo es que está manifestando que es un incrédulo, que se necesita ser un incrédulo, es decir, que no haya salvación genuina en su corazón para que pueda pervertir estas cosas. Y Dios, como a todos los demás incrédulos, les enviará estas plagas. Porque si hubieran estado inscritos en el libro de la vida, hermanos, la gracia de Dios habría operado en ellos el profundo temor de Dios
el cual Dios mismo imparte a sus siervos para no llegar a profanar las cosas santas. Pero como no son creyentes verdaderos, entonces no tienen el temor de Dios de tocar esas cosas santas. Profanación, hermanos, implica el tocar las cosas que son santas con manos inmundas. Pero también profanación es tratarlas con irreverencia, es tratarlas con desfachatez, es torcer su uso. Eso es profanación. De manera que los que añaden a estas cosas están profanando, hermanos, las palabras de este libro. Están profanando las cosas santas, pues aún tratarlas con irreverencia y con desfachatez o torcer su uso es una profanación que Dios castiga. Miren allí a Nadab y Abiú. ¿Qué de mal hicieron? ¿Robaron? ¿Adulteraron? ¿Hicieron alguna otra maldad? No, hermanos. Dice la Escritura que tomaron las cosas santas y ¿qué hicieron? ¿Las trataron con irreverencia? ¿Las trataron con desfachatez? Bueno, tal vez en cierta forma, pero torcieron su uso. Tomaron las cosas santas y les dieron un uso no santo, no como Dios mandó, y la ira de Dios se manifestó. ¿Me están siguiendo? La liviandad entonces, hermanos, conduce a la profanación, y la profanación es señal de perdición. Tomar las cosas de Dios livianamente y ligeramente, tomar las cosas santas de Dios, es decir, la palabra de Dios, ligeramente, livianamente, conducirá a la profanación de esa palabra. Y profanar, hermanos, esta palabra es señal de perdición. Es decir, que no hay en ellos un temor de Dios por estas cosas. Así lo afirma también el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Se los leo, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que eran cristianos verdaderos, pero cuando torcieron la escritura perdieron su salvación. No, hermanos. No, sino que ellos están manifestando que no eran salvos. No es que habiendo sido salvos pierden su salvación por profanar las santas escrituras, añadiendo a ellas o torciéndolas, sino que al hacerlo deliberadamente manifiestan su perdición. Porque, hermanos, otra de las cosas indispensables para el entendimiento y la exposición de la Escritura es la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que revelar la Escritura al predicador y a todo creyente. Y es el Espíritu Santo el que concede la gracia también para poder exponerla. De manera que el que no tiene ese Espíritu Santo leerá y no entenderá,
o no entenderá correctamente, y como no entenderá correctamente, le torcerá el significado y así lo expondrá, manifestando pues así su perdición. Sin embargo, los ministros del Evangelio, hermanos, esos que han sido genuinamente comisionados por Dios, experimentan como una parte consciente y constante de su llamado, un temor reverente de llegar a torcer o añadir a las santas palabras de Dios. Si podemos, hermanos, encontrar una marca de gracia y de llamado de Dios en un predicador, es el temor que tiene de tomar las cosas santas, la palabra de Dios, y torcerla o añadirle o quitarle. Así podemos también identificar, hermanos, que hay un llamado fiel. Dios ha puesto ese temor. Dios pone, hermanos, ese temor en el corazón de todos los predicadores que Él ha llamado y ha comisionado. Y en ese sentido, solo un fiel ministro del Evangelio, hermanos, puede entender el temor y temblor con el que nos paramos al frente en el púlpito. Solamente un ministro del Evangelio puede entender el temor y temblor con el que nos paramos en el púlpito. Muchos podrán pensar que es sencillo y podrán, al vernos trastabillar o equivocarnos, decir: mira, nada más, no se preparó bien. Ve nomás cuánto le hace falta, cuánto tiene que aprender. Pero hermanos, solamente aquellos a quienes Dios ha comisionado y en quienes ha puesto ese temor y temblor reverente por la palabra de Dios, saben, hermanos, lo que es estar en el púlpito expresando verdades tan santas que superan lo que nosotros somos, que podrían incluso consumirnos en ese momento y en ese instante. Y no estamos hablando, hermanos, de pánico escénico, sino del temor de manchar las cosas santas con nuestras manos inmundas. No estamos hablando de pánico escénico ni de temor al hablar en público, sino estamos hablando de un temor de no manchar las cosas santas con nuestros labios inmundos. El temor y temblor con el que se conducen los santos siervos del Señor de no tomar, torcer ni pervertir el sentido de la Escritura como lo hacen los falsos maestros, los lleva a tomar la Escritura con mucho temor y temblor. Los lleva a asegurarse de que todo lo que se habla se conforma o se amolda a la verdad de la Escritura. Los lleva a asegurarse incluso, no solo en la doctrina histórica, hermanos, sino aún, si es necesario, corroborar con otros siervos fieles que lo que estamos entendiendo y enseñando es la verdad de la Escritura. Pero el que la toma y desde que la lee ya da por hecho de que ya lo entendió y no necesita que nadie le explique, hermanos, más bien está manifestando falta de esa gracia de la que Dios capacita a todos aquellos a quienes genuinamente ha llamado. Ese temor y temblor lleva entonces a los siervos del Señor a esforzarse por no traer nada diferente a la iglesia. Los lleva a esforzarse por no inventar nada nuevo. Los lleva
a esforzarse por no ser originales, sino ser fieles. Y eso, hermanos, es producto del temor de Dios, del temor que Dios pone en sus siervos. No queremos ser originales, queremos ser fieles. En ese sentido, si los creyentes aprenden también por imitación en las cosas de la vida cristiana, ¿cuánto más aquellos que son llamados, hermanos, a tocar las cosas santas deben también aprender por imitación? O mejor dicho, siendo fieles al modelo. ¿No dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? El apóstol entonces nos está llamando a la imitación, a ser imitadores. Miren cómo lo dice, de mí. No está diciendo de primera instancia, hermanos, no me miren a mí, miren a Cristo y hagan como Él, porque tendemos a hacer eso. Pero no, el apóstol dice, mírenme a mí e imítenme. Qué palabras, hermanos, tan fuertes, ¿no les parece? La fidelidad del cristiano, hermanos, consiste en la imitación de su Señor. Piénsenlo, ¿no es así? La fidelidad del cristiano consiste en la imitación de su Señor. Y por eso se llama cristiano. Porque hace todo exactamente como Cristo, porque se conduce exactamente como Cristo, porque están viendo una réplica de Cristo. Por eso se les llamó cristianos, porque eran una réplica de Cristo. Y miren también lo que el apóstol le dice en otro lugar a su discípulo Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El apóstol le está diciendo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esta palabra forma es eminentemente doctrinal, pero también es formal y práctica. Es decir, alguien dirá, no, pues es que ahí está diciendo que mantenga la doctrina fiel. Bueno, eso evidentemente está incluido, pero la expresión forma dice mucho más que solo retener la doctrina. Con la palabra forma también está incluido lo que es formal y práctico. Es decir, esta expresión forma se refiere a el resultado de lo que queda cuando ustedes oprimen un objeto contra la plastilina y queda la forma. Esa es esa expresión que está aquí. Retén la forma, ese molde. Retén ese molde de las sanas palabras. No solo las sanas palabras, sino también su molde. Mientras el mundo y los postulados psicológicos promueven la originalidad, la Escritura nos demanda fidelidad al patrón. Hay un patrón, hay un molde y nos dice que seamos fieles a él. ¿Por qué decimos patrón? Porque repito que el término forma no solo se refiere a la doctrina en sí misma, sino también a la forma en la que se presenta. No solo se refiere a la doctrina en sí misma, sino a la forma en la que se presenta, al método y la práctica en la que ésta se presenta.
Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos brevemente. Pero quiero citarles, hermanos, el comentario que hace el teólogo reformador Calvino respecto de estas palabras. Dice, el apóstol ordena a Timoteo que retenga la doctrina que había aprendido, no solo en cuanto a la substancia, sino en cuanto a la misma forma de expresión. Porque upotuposis, la palabra que Pablo emplea en esta ocasión, denota un cuadro vivo de objetos, como si realmente estuviesen colocados ante sus ojos. Pablo sabía cuán dispuestos están los hombres a apartarse o desviarse de la sana doctrina. Por esta razón, él encarecidamente previene a Timoteo para que no se aparte de esa forma de enseñanza que había recibido y, noten, y a regir su método de enseñanza por la regla que había sido establecida. No es que debemos ser muy escrupulosos acerca de las palabras, sino porque el tergiversar la doctrina, aún en lo más mínimo, es excesivamente perjudicial. Termina la cita. Por eso decíamos, pues, hermanos, que mientras que el mundo y sus filosofías promueven el ser únicos, la Escritura demanda conformidad a las sanas palabras que oímos de nuestros ancestros en la fe, de nuestros antecesores en la fe, y aún, como dice Calvino, en su método de enseñanza. De hecho, hermanos, quiero decir entre paréntesis que hubo una época donde tal conformidad a las sanas palabras se procuraba hasta en la vestimenta del predicador y hasta en la entonación de los enunciados proclamadores de la verdad. Y estamos hablando precisamente de la época conocida como la época dorada del cristianismo. En esa época, hermanos, se buscaba que todos los predicadores no solo se conformaran a la doctrina en sustancia, sino también en expresión y en su vestimenta. Por eso no sé si ustedes han visto incluso que hasta en el internet los íconos que se toman de esa época o de los predicadores de esa época, todos son idénticos o son característicos. Vean cómo se vestían incluso ellos y los vemos como con la misma vestimenta. E incluso cierta página de internet toma el icono de un predicador con una especie de toga, que era la que usaban los predicadores, y con la mano alzada así, que era un ademán típico de los predicadores de aquel tiempo. De hecho, hermanos, se podía en aquella época identificar claramente a un predicador del evangelio de cualquier otro orador público o de cualquier otro comerciante, aunque no se estuviera observándole frente a él. Es decir, ustedes podían estar a una cuadra tal vez o a la vuelta de la esquina y podían escuchar al predicador y saber, ese es un predicador del evangelio. Y distinguirlo fácilmente, hermanos, de cualquier otro que estaba hablando o exponiendo una cátedra de ciencias o exponiendo cualquier otra cosa, porque los predicadores en aquella época habían aprendido también hasta una entonación a la hora de la predicación. Y les oíamos, hermanos, con esa entonación típica o característica del predicador. En ese sentido, nos quedó hasta hoy el único testimonio que hay de eso y de esa entonación, hermanos,
todavía quedó grabada en los primeros grabadores que existieron, que se le daba vueltas. Esas primeras grabadoras que solo grababan 30 segundos, algo así, y se grabó de hecho unas palabras o una exhortación pequeña de Thomas Spurgeon, hijo de Charles Spurgeon, quien se dice que tenía la voz más parecida a la de su padre y predicaba, repito, como los predicadores de su tiempo, con la misma entonación todos ellos. Y los escuchamos hablar y es algo característico de los predicadores. Alabamos la sabiduría, gracia y bondad de nuestro Señor, que haya puesto, hermanos, entonces ese temor en sus siervos, para que guarden de añadir a la revelación recibida o quitar también a las palabras de esta profecía. Y veamos, hermanos, por último y más brevemente, la tercera ordenanza, no quitarles a estas palabras. Versículo 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hasta allí. Miren, hermanos, que esta advertencia es similar a la anterior. ¿Se fijaron? En la anterior se habla de las plagas que va a recibir ¿quiénes? Los incrédulos. Y noten que esta advertencia es semejante, pues ahora se nos dice que Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De manera pues que aquí nuevamente no se trata de una amenaza de perder la salvación, sino que, como ya vimos, el que está inscrito en el libro de la vida, hermanos, no puede ser borrado y no es borrado. Ya vimos en capítulos anteriores. Más bien, hermanos, esto se expresa así en el sentido en el que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 8:18. Si pueden ir rápidamente, leamos también, hermanos, estas palabras, por último, de Lucas 8:18, que nos dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¿Se fijaron? Ese es el sentido, hermanos, en el que estas palabras son dichas. No es que el nombre del libro de la vida se escribe y luego se borra. No, sino más bien que estos que están dispuestos a quitar de las palabras de esta profecía, estos que deliberadamente están dispuestos a disminuir de las palabras de esta profecía, más bien están pensando que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Pero aún lo que piensa tener, dice el Señor, se le quitará. ¿Están siguiendo? Piensa que es salvo, que es creyente y que está su nombre allí. Pero lo que el Señor está diciendo es, aún lo que piensa que tiene, se le quitará. Él piensa que lo tiene, no lo tiene en realidad, pero lo piensa. Se le quitará, es decir, se destapará y se manifestará que en realidad no había nada. Así aquellos falsos maestros que quitan de las palabras de Dios, se quitará el nombre que piensan que tienen escrito en el libro de la vida. Estos predicadores que quitan
tanto doctrinas y palabras, no solo de este libro, sino de la Biblia entera. Verdades como quitar o eliminar la vigencia de la ley moral, cosa que es muy común en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Esos predicadores que dicen que la ley moral ya no está vigente. Eso, hermanos, es quitar a las palabras de la Escritura. Eso es que su nombre del libro de la vida sea quitado. Otros tal vez no eliminan toda la vigencia de la ley moral, pero eliminan la vigencia del cuarto mandamiento. Y dicen, todos los demás mandamientos siguen, pero el cuarto no, eso era para los judíos, eso era para el Antiguo Testamento. No, hermanos, la ley moral está vigente, aún el cuarto mandamiento. Y aquellos también que los disminuyen, como en el romanismo o el catolicismo romano, que dice que el tercer mandamiento es santificarás las fiestas, eliminando el que dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, y así. Otros eliminan también la doctrina de la membresía de la iglesia local, por ejemplo, que es la gran mayoría en el evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos. La gran mayoría no cree, no ve en la Escritura la doctrina de la membresía de la iglesia local. Ahí se está quitando también a la enseñanza de la Escritura. Otros eliminan también la doctrina de la pluralidad de ancianos, por decir otra doctrina. Y piensan y dicen, no, solo debe de haber un solo pastor y nada más. Pero hermanos, la Escritura enseña que puede, no es que debe en todos los casos, sino que puede haber pluralidad de ancianos. Y hermanos, podríamos seguir con una larga lista de cosas que se han quitado por los falsos maestros, pero solo recordar la advertencia de las palabras del Señor. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Oremos al Señor.